Amén. Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos a nuestra comunidad de la gracia. A nuestros amigos que vienen por primera vez, sean bienvenidos. El Ministerio de Sol de Justicia les da la bienvenida. Amén. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia el Salmo 145. Dicen amén cuando lo tengan, por favor. Salmo 145, verso 1. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Verso 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Amén. El reino de nuestro Señor es eterno. Amén. Ahora pongámonos de pie, por favor, para seguir alabando al Señor y a decirle que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro todo con esta alabanza que viene. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro todo. Amén. Vamos a decir que es nuestro Rey, que es nuestro todo, y es el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, vibrar de emoción, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, el creador de los cielos.
satisfactor, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, amén. Un aplauso para ese Dios grande y poderoso. Aleluya. Ahora con ese mismo gozo y esa misma alegría, vamos a disponer el día de hoy nuestros corazones para la cena del Señor, ¿verdad? Orando y dándole gracias al Señor y disponiendo el corazón para hacer ese paso de la cena que es con respeto y devoción a nuestro Dios. Nuestra hermana Ana va a estar leyendo un versículo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Con ese mismo gozo vamos a decirle al Señor que Él es nuestro Dios, que Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres digno. Adoramos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te decimos que solo tú eres digno, que solo tú eres grande, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú.
llamar a nuestro hermano que va a continuar pasando por aquí, por favor. Con ese mismo gozo y con esa misma alegría continuamos escuchando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Sí, bendecidos para bendecir. Gloria a Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como Él, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de poder compartir esta solemne reunión para tomar la copa del Señor, comer el pan que representa su cuerpo y la copa, la sangre de Cristo. Recordaremos lo importante del hecho del sacrificio de Jesús por nuestros pecados, por los pecados suyos y los míos. Jesús, la propiciación. Alguien pagó por mi pecado. Alguien inocente pagó por mi culpa. Este tema es de una relevancia fundamental y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación y comunión y compañerismo con Dios. Dije relación. El que tiene compañerismo con Dios tiene compañerismo con sus hermanos, obviamente. ¿Qué significa esto para el creyente? ¿Qué significa la Santa Cena, mejor dicho? Es la elevada expresión de adoración cristiana. En la iglesia de Corintio, Pablo enseña, o estaba enseñando en aquel tiempo, acerca de unas malas posturas de estos hermanos en cuanto a la Santa Cena. En esta congregación, los hermanos iban y llevaban comida abundante. Ellos celebraban aparentemente la Santa Cena, pero más bien la reunión era como para ellos, porque había un exceso de comida. Y Primera de Corintios, capítulo 11, 18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pablo está tratando de corregir todas estas malas posiciones y enseñándole de qué manera tenían que participar de esto tan importante. 11:21 dice, Primera de Corintios, porque al comer cada uno se adelanta. Había un desorden completamente allí. A tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Aquí llevamos dos cosas que estaban ocurriendo en esa iglesia. Una iglesia que tenía todos los dones, mal administrados por cierto, y se reunían para celebrar la Santa Cena del Señor. En el 11:22 dice Primera de Corintios, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré en esto, no os alabo. Pablo le dice, mira, ¿por qué no comen en su casa? ¿Para qué van a traer estos banquetes donde hay hermanos que no tienen que comer? Era tanta la cuestión entre ellos, y según la historia, estas personas
practicaban, no sé cómo se llama esto, se metían los dedos y arrojaban la comida que tenían en el estómago para volver a seguir comiendo. No sé si se llama gula. Bulimia. Ok, bulimia, no sé, algo así. Y esta gente no estaba practicando el amor ágape. Esta gente realmente no habían entendido, y Pablo sigue hablándoles y les dice en el 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Una advertencia de la mala manera de participar de algo tan sagrado y tan solemne. En el 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Según algunos comentaristas dicen que esto se trataba de una enfermedad física, pero lo que sí yo puedo entender es que la participación de la Santa Cena sin discernir el cuerpo, sin examinarnos, sin saber realmente qué le puede acarrear esto, puede traer consecuencias a nuestra vida. Yo no estoy acusando a nadie de pecado. Lo que sí puedo asegurar por la palabra de Dios es que cualquiera que sea nuestra situación espiritual, y si hay algún pecado de estos, inclusive Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios lo llama hermanos carnales. En Primera de Corintios capítulo 5 había allí una cuestión que estaba pasando sexualmente. Un hermano se había acostado con la madrastra. Había muchos pecados. Yo no sé cuál será tu pecado. Tampoco, como te repito, no estoy acusándote de nada. Lo único que puedo decirte es que Dios es bueno y que si tú quieres establecer una relación y comunión con Dios, le puedes confesar sus pecados. Y Él es justo y fiel para perdonarte tus pecados. La persona indigna es la persona que es vil o despreciable, no merecedor para esta actividad tan solemne. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero es tu responsabilidad cómo la estás tomando. Mi consejo es que si hay algún pecado que te pueda más adelante causar algún problema por no discernir estos símbolos, es que no lo hagas por ahora. No soy quien para juzgar a nadie, simplemente me baso en lo que dice la palabra de Dios y de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Los hermanos pueden pasar. A veces se toma tan ligero esta celebración, una celebración que en los 4 evangelios nos habla el Señor acerca de esta importante celebración, y Pablo también lo dice en Primera de Corintios. Amados hermanos, cada uno que vaya a tomar la Santa Cena, hermano, pueden repartirla. Cada uno tiene que examinarse y ver si realmente está apto para participar de estos elementos. Aquellas personas que todavía no son creyentes,
les invitamos a que solamente observen y que más adelante, si quisieran tener una relación con Dios, pudieran tomar la Santa Cena. Pero primero tendrían que aceptar a Cristo como su único y verdadero Salvador de sus vidas. Mientras voy a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos y de poder recordar algo tan importante como tu muerte. Pero la mayor victoria fue tu resurrección, y por medio de ella tenemos acceso a la vida eterna. Tú moriste por mí porque tú te ofreciste voluntariamente y no había nadie que lo pudiera hacer por nosotros. Solo tú, Señor, lo pudiste hacer. Hoy queremos rendir nuestros corazones y tomar de suma importancia esta celebración. Padre, te adoramos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si alguna ofensa, algún pensamiento, alguna acción en mi vida, Señor, pudo ofenderte o he podido ofender a alguien. Señor, si hay alguien acá que tenga algún resentimiento contra su hermano, contra algún miembro de la iglesia, toca su vida y su corazón para que en este momento pueda conseguir perdón en ti. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Puede tomar. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la comieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Señor, ven. Pueden tomar la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Sé que no somos merecedores de nada, Señor, pero ese amor incomprensible tuyo, Padre, es tan grande que no a veces nos captamos lo bondadoso, fiel que has sido con nosotros. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. Amén. 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 Dios les bendiga. Efesios capítulo 6, versículo 17. Son las 12 del mediodía. Me van a disculpar si me tomo unos minutos, pero estoy recibiendo un poquito tarde también. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, de lo cual ya nosotros hemos hablado. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos en esta mañana a continuar con la predicación sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos varios domingos hablando sobre la palabra de Dios y creo que es
mucho lo que podemos sacar de este versículo. Es bastante la información que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Creo que pudiésemos pasar meses hablando solamente de la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios, y creo que por más tiempo que pasemos allí hablando sobre esto, nunca vamos a agotar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de su palabra, o lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de su palabra. Entonces, quiero que tengan un corazón animado y pronto para aprender de su palabra. Antes quiero decirles que esta epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, obviamente Pablo no había sido quien constituyó la iglesia de Éfeso. Pablo llegó, Hechos, y les invito a buscarlo, Hechos capítulo 19, nos dice que Pablo llegó y se estableció en ese lugar, llegó a evangelizar. Obviamente ya había muchos creyentes, y Pablo llegó, según nos dice Hechos capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Lo tienen allí? Si alguien no tiene la Biblia, si por casualidad se le olvidó su Biblia, levanta su mano, el protocolo le hace llegar una. Lo importante es que su Biblia no se olvide. Siempre que predicamos, hermano, necesito que tenga su Biblia y que usted vaya conmigo rápidamente para buscar. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo en Éfeso hablando la palabra del Señor? Último versículo, 2 años, o un promedio de 2 años estuvo Pablo entonces en la ciudad de Éfeso, compartiendo precisamente con esta iglesia esta carta que estamos leyendo. Esta carta obviamente no se escribe allí, sino se escribe después de eso. Sin embargo, Pablo dedicó mucho tiempo de su vida para hablar y enseñar la palabra de Dios sin ningún tipo de temor, aunque había persecuciones y había situaciones desde afuera y también desde adentro. Pablo permanecía firme predicando y enseñando a los hermanos efesios acerca de la palabra de Dios. Y es la encomienda que todos los pastores, líderes y maestros tienen hoy en día: enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros hemos decidido tomarnos un tiempo acá en Efesios capítulo 6, versículo 17, para hablar acerca de la palabra de Dios, y no solamente seguir viendo este libro como un libro, bueno, es un libro viejo y realmente mi abuelito la leía, pero no todo es así, no. Hemos querido enseñar acerca de la palabra de Dios, y queremos que cada uno de ustedes, el día que se presente delante del Señor, el Señor pueda decirle: ven, buen siervo fiel, y de alguna manera usted pueda así haber cumplido con el requisito que es aprender de la palabra de Dios. Es decir, la responsabilidad de saber de la palabra de Dios no es solamente para quienes estamos acá, sino para los que están también de ese lado. Cada uno de nosotros debe tener una motivación y un corazón dispuesto para aprender de la palabra del Señor. Pablo, en su discurso de despedida, que algunos han llamado la larga despedida, en Hechos capítulo 20, vean lo que Pablo le dice. Hechos 20:13
Pablo llega a una ciudad llamada Mileto, y desde allí, quizás a unos 40 o 50 kilómetros de distancia de Éfeso, Pablo decide hacer llamar a los discípulos que estaban en Éfeso, especialmente a los ancianos de la iglesia, lo cual incluye pastores, líderes, posiblemente diáconos, presbíteros o sobreveedores de la grey, como usted quiera llamarle. Pablo hace la invitación que ellos vengan. Obviamente Pablo no tenía tiempo de ir a Éfeso y por tanto dice, me quedo en Mileto, los hago llamar. Ellos vienen y les doy una enseñanza o una información que ellos necesitan recibir. Hechos capítulo 20, verso 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger, Hechos 17, Hechos capítulo 20, verso 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. La conducta de Pablo era intachable y todos la conocían. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, el ministerio de Pablo comprendía la enseñanza. Y él dice que se esmeró, él no le rehuyó, según este versículo 20, no rehuyó a enseñar la palabra de Dios, sino que más bien se esmeró en que pudiese llegar a todos. ¿Saben qué? Él no tenía temor de hablar de Dios, no tenía temor de mostrar la palabra de Dios. Hay algunos líderes de la iglesia que no tienen interés en que la iglesia pueda conocer de la palabra de Dios, quizás por temor a que en algún momento pueda aprender más que el líder. Y Pablo no tenía ese tipo de temores. Pablo quería que todos conocieran la palabra de Dios. Versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El verso 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Captura mi atención este versículo 21, especialmente porque Pablo dice que ni siquiera estimó preciosa su vida para él mismo. ¿Saben cuál era su misión? Acabar su carrera con gozo y el ministerio. A veces nosotros ponemos cualquier cantidad de excusas para no cumplir con algo, ¿no? El día está como triste, así, como que quiere llover, si salgo me puede suceder esto. No, tienes que caminar. No, yo no voy a caminar. Si vienen, yo los apoyo, si hacen esto. Mira, pero que necesitamos tal cosa. No. La mentalidad de Pablo era una mentalidad tan distinta a la que nosotros lamentablemente hemos adoptado, que a veces sobrevaluamos nuestra vida por encima de todo. La de Pablo era lo contrario, no importa. Él estaba dispuesto a derramarse, dice también en otra de las cartas, a derramarse en libación para hacer lo que el Señor le había llamado. Y el versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por eso le llaman la larga despedida. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, limpio de la sangre de todos, no soy responsable por ninguno, porque hice mi trabajo en medio de ustedes y a ninguno le fui tropiezo en ningún sentido. Verso 27, porque no, vuelvo a repetir, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Esta es la misión, y me gustaría si los líderes prestan atención, de cada uno de los líderes de la iglesia, de los pastores, de los ancianos, de todos los que sirven en la obra del Señor. Esta es su misión, no rehuir a anunciar todo el consejo de Dios, negarnos desde acá a enseñar la palabra de Dios
sería ser un cobarde y rehuir a enseñar el consejo de Dios. Verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es la responsabilidad de cada uno de los líderes de la iglesia, especialmente de los pastores, la que está en el versículo 27, anunciar todo el consejo de Dios. Es decir, la máxima responsabilidad que nosotros tenemos es a enseñar la palabra del Señor y no estar inventando por allí, pensando en tonterías, si los pajaritos se pueden embarazar o no, o lo que sea. La idea es que nuestra responsabilidad principal no es buscarle el niño de alguien a la escuela o llevarle el niño de alguien aquí o allá, o servir de esto o servir de lo otro. No, la responsabilidad principal es anunciar todo el consejo de Dios, y es lo que nosotros hemos querido hacer desde hace un tiempo para acá a toda la iglesia. La iglesia debe conocer la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, queremos salvarla delante del Señor cuando nos presentemos y tengamos que entregar cuenta si enseñamos la palabra de Dios o si sencillamente enseñamos fue costumbres humanas o dichos de los hombres o cualquier cosa que se nos ocurría o sencillamente lo que a mí me parecía. La idea es que debemos enseñar la palabra del Señor y enseñarla con todo gozo. Quiero invitarles a buscar el Salmo número 19, que fue donde quedamos la semana pasada, que íbamos a hablar de este Salmo. La semana pasada también estábamos diciendo, no sé si recuerdan, citamos el libro de Isaías, estábamos hablando allí, luego de Isaías saltamos al Salmo 19, donde decíamos que el Salmo 19 es llamado por algunos estudiosos o teólogos, es llamado el Salmo de los dos testamentos o el Salmo de los dos libros. Ahora, usted se pregunta, ¿y por qué le llaman el Salmo de los dos libros o el Salmo de los dos testamentos? Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 19, ¿lo tiene? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación, ¿cierto? Anuncia, todo lo que podemos ver en la creación, anuncia la obra de las manos de Dios. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, si todo lo creado ha sido creado por Dios, entonces la creación como tal habla de Dios. No estamos enseñando ni tampoco de acuerdo con el animismo. La teoría del animismo dice que todo es Dios, ¿sí? Un árbol es Dios, el agua es Dios, una montaña, eso es Dios. Nosotros no enseñamos el animismo. Decimos que fue Dios quien creó un árbol, una montaña y una piedra, pero que eso no es Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero todas las cosas no son Dios. El versículo 3, que por algunos ha sido llamado un poema al silencio, así se le llama a este versículo 3, dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Un poema mudo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz en la creación. Por toda la tierra salió su voz, ¿cierto? Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, Dios creó digamos, el espacio como una habitación para el sol, es lo que nos dice acá. Y este, versículo 5, como esposo que sale de su tálamo o de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todo fue creado por Dios, los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, la luna, todo ha sido creado por Dios. Y no hay silencio, no hay dicho, no hay palabras. Todo ha sido creado, todo funciona a la perfección de Dios sin que haya una voz que diga: es el momento de que salgan las estrellas, sol, ocúltate, como dirían Josué, sol, ocúltate, o sol, detente allá. No hay nada de eso. Cada uno funciona en el curso, y por eso es que el verso 3, que es el poema al silencio, dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
pero por toda la tierra salió su dicho. Ese sería el libro número 1 de este Salmo capítulo 19. Y va desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde habla acerca de lo que Dios creó y cómo Dios maneja cada una de las cosas. El segundo libro, entonces el primer libro habla acerca de la creación de Dios. Dios muestra su palabra a través de toda la creación. En el versículo 7, Dios muestra la palabra a través de lo escrito. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cierto? ¿De qué nos está hablando allí el salmista? De la palabra de Dios. Quiero que usted mantenga su vista puesta en el versículo 7 y quiero que escuche esto. Veamos la estructura de estos 3 versículos, 7, 8 y 9. ¿Cuál es la estructura? Hay 6 líneas de pensamiento. Cada una de esas líneas, ¿verdad? O cada línea tiene un título, y ese título es para la palabra de Dios. Es un sinónimo de la Biblia, como nosotros le conocemos. Una característica de la palabra de Dios y un beneficio de la palabra de Dios contiene cada una de esas líneas. Veamos los 5 títulos, los 5 títulos que son llamados la ley y el testimonio. Vean ustedes, versículo 7, los 5 títulos. El primero, la ley de Jehová. El segundo, el testimonio de Jehová. El tercero, los mandamientos de Jehová. El cuarto, el precepto de Jehová. El quinto, el temor de Jehová. Sexto, los juicios de Jehová. Entonces hay 6 títulos contenidos en solo 3 líneas y 6 líneas y 3 versículos. Ahora, cada una de esas líneas tiene también 6 características. Vamos a ver las 6 características. Versículo 7. Es perfecto, ¿cierto? El testimonio de Jehová es fiel. 2. Son rectos, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanece para siempre, son verdad, todos justos. Allí están entonces contenidos los 6 beneficios que pudiésemos ver, rectos y todo eso. Ahora, los 6 beneficios son, veamos, los 6 beneficios que hacen. Convierte, el versículo 7, convierte el alma. Otro beneficio, hace sabio al sencillo. Otro beneficio, alegra el corazón. Otro beneficio, alumbra los ojos. Otro, permanece para siempre. Otro, sígalo leyendo usted allí mientras que yo me tomo un sorbito de agua. Sígalo leyendo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Es puro. Entonces tenemos 6 beneficios también de la palabra de Dios. Recuerde algo, 6 títulos, 6 características y 6 beneficios. Cada uno de esos títulos es un sinónimo de la palabra de Dios. Cada uno de esos títulos es un sinónimo de lo que nosotros podemos conocer como la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, quiero entrar con un énfasis especial en el versículo número 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Puedo convertir yo a una persona? ¿Puedo hacer que alguien cambie de parecer? ¿Puedo convencer a alguien de que deje de ser lo que era y pase a ser otra cosa? Pudiera, quizás, pero es muy difícil. La diferencia, la palabra de Dios sí lo logra. Cambia el curso de las personas y hace un efecto que nadie lo puede hacer. Por muy, terapeuta que usted pueda hacer, o terapista, o psicólogo, o lo que sea, o muchos tratamientos, va a ser muy difícil cambiar de alguna manera el alma de una persona, pero la palabra de Dios sí lo cambia. Me llamó la atención esta palabra perfecta, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y saben qué? Estuve indagando en lo que significa perfecto y llegué a una conclusión: sencillamente es perfecta.
No hay nada que pueda yo usar para decir o descifrar o poner o usar un sinónimo o lo que sea para decir que la ley de Jehová es perfecta. Concluyo solamente con decir es perfecta. En todo el sentido de lo que usted pueda imaginarse, la ley de Jehová o la palabra de Dios sencillamente es perfecta. Ley de lo cual los judíos le llamaban la Torá, que eran los 5 libros que ellos leían. Sencillamente es perfecta. Esos 5 libros son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, se me olvidó uno, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ya lo dije, número, sí. Ok, son 5 libros de la Torá y ustedes los tienen en su Biblia. Ellos lo leían constantemente y ellos le llamaban la Torá. Sencillamente el resumen es que es perfecta, y es tan perfecta que puede cambiar el alma de las personas, puede cambiar lo que usted no puede lograr hacer en nadie. La palabra de Dios puede llegar a ejercer ese efecto, convertir el alma, hacer que alguien pueda cambiar su rumbo. ¿Lo hago yo? No, lo hace la palabra de Dios. El versículo 7b dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas personas por alguna razón nunca pudieron ingresar a una universidad o no han tenido estudios de bachillerato, ni siquiera de primaria? Sencillamente no tuvieron la oportunidad de poder ingresar a una escuela para aprender. Sin embargo, la palabra de Dios tiene la cualidad de hacer sabio a la persona más sencilla y también de hacer sabio a la persona más docto o más preparado o que haya ingresado a cualquier cantidad de universidades. Aún así, la palabra de Dios le hace sabio. Una universidad o el hecho de que tú te capacites y puedas ser un autodidacta te puede dar mucho conocimiento, pero nunca te va a dar la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Es ella quien puede dar esa sabiduría. Estaba recordando, mientras estaba preparando esta predicación, en una oportunidad cuando en sus últimos días fuimos a visitar a la hermana Petra. La hermana Petra fue una anciana de la iglesia que murió ya hace unos meses o un tiempo atrás. Ella nunca pudo aprender a leer, pero nosotros, estando ella en su cama, empezamos a leer un salmo. Y resulta que cuando abrimos e iniciamos, ella nos interrumpió y continuó hablando del salmo. Lo recitó por completo. No sabía leer, pero sabía el salmo de memoria. Luego abrimos otro salmo y ella también lo recitó de memoria. Dijimos, ¿para qué leer si ella se lo sabe todo lo que podamos leer? No tenía quizás el conocimiento que usted tiene en este momento, por algunas razones nunca pudo adquirirlo, pero tenía toda la sabiduría de la palabra de Dios que cualquier filósofo o persona muy preparada quizás envidiaría tener. Tenía la sabiduría que había recibido por la palabra de Dios. No todo es conocimiento. Se necesita también ser sencillo para poder recibir con alegría la sencillez o el conocimiento en humildad de lo que es realmente la palabra de Dios. El otro versículo dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay rectitud en su palabra, no hay, digamos, manipulación, ni hay control, ni hay intimidación, ni nada que usted pueda creer para que usted le haga un lavado cerebral, un lavado de cerebro, como dicen por allí, para que usted se cambie, porque no, es que te agarraron allá y te metieron un lavado de cerebro. Pues no, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El conocer la palabra de Dios, el vivir en la palabra de Dios y el practicar la palabra de Dios trae alegría a tu corazón. No porque te sientas de que, ay, lo estoy logrando, no. Estoy viviendo conforme Dios quiere que así yo lo viva. El versículo 8, parte B, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es decir, no es que se ve un brillo en los ojos de aquellas personas que practican la piedad, sino que el mandamiento de Jehová es tan puro que alumbra el camino para tus ojos, ¿sí? Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, gracias, hermana Mérida. Entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
va a haber luz en tu vida cuando continúas o cuando lees, cuando estudias el precepto de Jehová. Recuerden que cada una de estas palabras son sinónimos de la Biblia, de la palabra de Dios. Una persona que está en tinieblas es una persona que vive en pecado. Una persona que está en Jesús es una persona que vive en la luz de Dios. Por eso es que el Salmo dice que alumbra los ojos. El verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No es un temor de un tirano, no es a alguien a quien usted le sirve porque lo va a castigar, porque le va a hacer esto, le va a hacer lo otro, porque si no voy a ir preso, me van a parar en el paredón o a la horca o lo que sea. No, es limpio, es un temor limpio que produce un efecto. ¿Usted cuál es? Que permanece para siempre. Usted sirve a Dios con un gozo permanente, con una devoción y un temor reverente, y no es un temor de miedo, sino es un temor más bien que te lleva a amar al Señor y a servirle con todo el gozo que te puedas imaginar. El siguiente salmo, el mismo Salmo 9, verso 9, parte B, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Jehová es verdad, todo justo. No hay nada que te pueda hacer cambiar de la palabra de Dios. Si sigues la palabra de Dios, vas a andar en la justicia y rectitud, y también en la santidad de la verdad, de poder saber que este Salmo 19 empieza a cobrar vida en tu cuerpo, y que tú empiezas a practicar y a vivir conforme a lo que este Salmo 19 está diciendo. El Salmo 19 lo escribió David, y como hemos hablado en varias oportunidades, David fue un hombre que cometió muchas locuras y cosas extrañas, pero que al final de cuentas era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, era un hombre que podía decir, cuando hacía algo malo, podía retroceder y decir: no, está malo y voy a corregir la actitud, voy a corregir lo que estoy haciendo. Él tenía eso, y por eso se le llamaba un hombre conforme al corazón de Dios. El versículo número 10, terminamos el 9, ¿cierto? El 10 dice que deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y especialmente que la que destila del panal. Algunos estudiosos dicen que la miel, cuando está saliendo del panal, es más rica que en el momento en que se envasa. Es decir, el jugo o el sabor en ese momento es algo más codicioso que ya recibirla envasada de alguna manera. Y dice que también es más deseable que el oro, y mucho más que el oro afinado. Es decir, había un interés en David en que todos pudiesen conocer también la palabra de Dios, y podemos ver cómo él la vivía, cómo estaba en su vida. Veía la creación y agradecida de Dios por la creación, pero en especial él aplicaba y vivía la palabra de Dios todo el tiempo en su vida. Esas cosas no se logran por uno mismo, ¿sabe? Segunda de Corintios, le voy a invitar a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Vean lo que sucede. A veces creemos que las cosas son solo por nosotros mismos, porque nos pretendemos o nos proponemos hacerlas. Segunda de Corintios 3, 5, voy a leerlo desde el 4, dice: y tal confianza, ¿lo tienen? Yo necesito que ustedes me ayuden a ir rápido porque es tarde, son las 12:30 ya. 3:5 dice, vamos a leerlo desde el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Somos competentes por nosotros mismos como para nosotros decirme: bueno, no, yo lo logré porque tú sabes, yo me esmeré, yo me fajé, yo hice, yo leí, o sea, como las comiquitas, ¿no? Algo como por mí mismo. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia no proviene de usted mismo, es de Dios. Usted hace la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios, es porque la competencia proviene directamente de Dios y no es directamente por nosotros mismos. Es decir, el efecto de que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios proviene del mismo Señor Dios Todopoderoso.
creo que nosotros debemos es permitir y abrir el corazón para que Él ponga en nosotros ese interés por estudiar y luego ejecutar, que nosotros podamos leer, meditar y estudiar la palabra de Dios como deberíamos o debemos realmente hacerlo. Cuando hablábamos la semana pasada, leíamos Isaías capítulo 28, vamos a buscarlo para quienes no pudieron asistir, y vean lo que dice, es interesante, ¿no? Lo que dice Isaías capítulo 28, y es un principio bíblico que leíamos la semana pasada acerca del estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un segundo principio bíblico, pero en este yo quiero invitarlos directamente, o les voy a traer a reseña lo que allí sucedía. La tribu de Efraín, sus sacerdotes y profetas se volvieron unos borrachones, sinvergüenzas. Imagínense ustedes, se volvieron unos sinvergüenzas y descuidaron la palabra de Dios, y entonces los profetas, bueno, tranquilos que cuando llegue algo llegará y lo que sea. Entonces Isaías, quien era un sacerdote, les habló fuertemente a ellos. El versículo 8, que es donde quiero que leamos, dice: porque toda mesa está llena de vómito, así les dijo Isaías, y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Usted se imagina comer en una mesa donde hay vómito? Verso 9 dice, ellos le responden en el verso 9 con una pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Y pregunta nuevamente, a los destetados, es decir, a los niñitos chiquitos que le quitaron las tetas, que les quitaron de amamantar, disculpen lo que dije, o a los, bueno, eso no es grotesco, ¿cierto? Bueno, a los arrancados de los pechos, dice allí, verso 10, Isaías les recuerda, porque mandamiento tras mandamiento, ¿cierto? Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo viene la palabra de Jehová a nuestras vidas? ¿Cómo debemos estudiar la palabra de Dios en nuestras vidas? Versículo 10. 1, mandamiento tras mandamiento. 2, mandato sobre mandato. 3, renglón tras renglón. 4, línea sobre línea. 5, un poquito allí, otro poquito allá. Es lo que nosotros conocemos como escudriñar. Buscas aquí y buscas allá. La palabra de Dios es clara para nosotros, hermanos. No podemos seguirnos ocultando en la excusa de que no lees porque no tienes buena visión, no tienes lente, no tienes tiempo, la letra es chiquita, no la entiendo, no sé lo que una persona o lo que nosotros como humanos podamos poner como excusa para no leer la palabra de Dios. Pero es tan claro lo que nos dice Isaías, los métodos que debemos seguir para aprender de la palabra de Dios. A veces uno lee y dice, no, eso no lo dice la Biblia, un poquito allí, un poquito acá. Sí, la Biblia lo dice, búscalo. Isaías capítulo 28. Vean lo que pensaba Job acerca de la palabra de Dios. Quiero invitarles. Job 23, Job capítulo 23, antes del libro de los Salmos. Necesito que vayan un poquito rápido. Un poquito allí, un poquito acá. Exacto. Job 23, versículo 10. ¿Lo tienen? Job 23, versículo 10 dice, vamos a leer un poquitico antes, desde el versículo 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. El 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos del oro refinado en el Salmo 19, verso 10? Me probará como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. ¿Sigue usted las pisadas del Señor? Sí. Guardé su camino y no me aparté. ¿Guarda usted el camino del Señor o usted divaga entre una cosa y entre otra? ¿Verdad? Luego dice el versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cuántos tienen una protesta estomacal en este momento? Llegando al mediodía. Muchas veces la gente se levanta de la iglesia y se va a comer porque sencillamente yo tengo hambre. Termino de hacer esto y voy y como y después vengo y me incorporo al culto.
o me aparto porque es la hora de comer y lo lamento, pero ahorita voy a hacer esto. Entonces uno dice, ¿Job haría esto que yo hago? ¿Job dejaría de escuchar la palabra de Dios acá por irse a comer o porque tiene hambre y bueno, no, lo siento, yo tengo que comer y si no me voy a desmayar? Verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, si algo le preocupaba a Job, no era la comida. Si algo nos preocupa a nosotros, que es la comida. A Job le preocupaba era la palabra de Dios, guardarla. Era, ¿saben qué? Su prioridad. La prioridad de muchos es levantarse y tomar el café, es levantarse y, no sé, hacer esto o hacer lo otro. La prioridad de Job era la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Job no la tenía en físico como nosotros la tenemos. Job la había escuchado, así de sencillo. Job era un patriarca contemporáneo con Abraham. Ni siquiera Moisés había nacido. No había una Torá, que es los 5 libros del Antiguo Testamento, escritos. Job la escuchaba, la había escuchado y vivía constantemente en su palabra. El libro de Job nos habla cosas científicas que el día de hoy los científicos las descubren y dicen, sí, Job lo había dicho. ¿Sabían ustedes que la nieve contiene algo como huellas digitales? La nieve. ¿Cómo se le llama a la nieve? ¿Cómo? Cocos. Son los cristales. Ah, cristales. ¿Sabían ustedes de que los cristales de la nieve tienen un código distinto unos de otros? Y ninguno se parece al otro como nuestras huellas digitales. Hoy lo descubren los científicos, pero Job ya lo había dicho. Es impresionante la sabiduría que Dios había manifestado desde tiempos antiguos. Job no se separaba de sus palabras. Quiero invitarles a leer, y con esto terminamos, Deuteronomio, y es otro consejo acerca del estudio de la palabra de Dios. Capítulo 6. Les voy a dar tiempo porque está hacia atrás. Yo necesito que usted con sus dedos camine sobre la Biblia y pueda ubicarse en los libros. ¿Saben cómo se aprende eso? Indagando en ella. Deuteronomio capítulo 6. Vean el consejo de Dios. ¿La tienen? ¿Lo tienen? Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos, ¿qué? Eso no es lo que estamos hablando ahorita del Salmo 19, estatutos y mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh comunidad de la gracia, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, comunidad de la gracia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de guardar y obedecer la palabra de Dios? ¿Alguna incógnita acerca de cómo memorizarla y aprenderla? Hablándola, repitiéndola, estudiándola, leyéndola, todos los días, en todo tiempo, a cada momento. La semana pasada yo decía, ¿cuánto tiempo pasas tú metido en una red social? En Twitter, TikTok, Facebook, no sé cuántas redes hay, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo? Imagínate que ese tiempo lo pasaras escuchando en el mismo aparato que estás usando para viajar a través de las redes sociales.
si escuchases la palabra de Dios, una cuarta parte de lo que usas para entrar en las redes sociales, no sé cuánto conocimiento pudieses tener de la palabra de Dios, pero la sabiduría que tuviera sería bárbara. Eso sí se los aseguro. Cierro leyendo el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, damos gracias, Dios mío, por la gran bendición que tenemos de poder disfrutar, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que a la comunidad, Señor, de habla hispana hayan podido llegar más de 400 versiones distintas de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque no necesitamos de ningún otro libro para poder entenderla y conocerla, Señor. No somos como los adventistas, Señor, que necesitan de los escritos de Elena de White para poder entender la palabra. No somos como los testigos de Jehová que necesitan de los escritos de Carlos Tassel Russell para poder entender tu palabra, Señor. Ni somos como los mormones que necesitan de los escritos, Señor, de este hombre que se me acaba de olvidar su nombre, Señor. John Smith, Señor. Gracias porque no necesitamos de escritos de nadie, Señor, para aprender, para conocer, para recibir tu palabra con gozo, Señor, sino solo de tu Espíritu Santo, Señor. Es Él nuestra guía y nuestro maestro, como dice Juan capítulo 14, Señor. Que tu Espíritu Santo nos iba a enseñar y que Él nos iba a guiar a todas las cosas, Señor, a la verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, Dios mío, con todo gozo, Señor, porque tú has tenido una misericordia para con nosotros los países de habla hispana, Señor, de poder tener esta gran bendición, Señor. También pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes, Señor. Hemos sido muy negligentes, Señor, en cuanto a leer tu palabra. Hemos sido, Señor, muy descuidados, Señor, en cuanto al uso y trato que debemos tener de tu palabra, Señor. Perdónanos porque hemos dedicado mucho más tiempo a tonterías, a cosas pasajeras, Señor, a boberías, que a leer tu palabra, Señor. Hemos dedicado más tiempo a redes sociales, Señor, que a tu palabra. Hemos dedicado más tiempo al internet, Señor, y a novelas, a películas, que a tu palabra, Señor. Y pedimos que tú puedas perdonar tanta negligencia de nuestra parte, Señor, y a la vez, y me perdonan, tanta ignorancia, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser distintos, aunque esta palabra quizás ofenda, Señor. La intención no es ofender a nadie, sino es de alguna manera, Señor, hacer un llamado a que todos tenemos el sagrado deber de leerla, Señor. Y que tú mismo, Señor, en tu palabra, siempre nos inquietas a que la leamos, Señor. Y aunque llevamos ya varias predicaciones hablando sobre tu palabra, Señor, creo que nunca se agotará esa fuente, Señor, de poder seguir sacando información de ella para poder compartirla con mis hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona que está acá, Señor, y gracias por tu perdón. Pido que tú puedas ayudarle, Señor, durante esta semana, y pedimos, Señor, que tú puedas también detener mañana y el martes, Señor, conforme tu voluntad, la lluvia, para que nosotros podamos terminar esa losa que aún nos falta, Señor. Da fuerzas al cansado, Señor, el día martes, y ayuda a los hombres, guíales, Señor, para poder venir y apoyar en esa labor de construcción. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Amén y amén.